Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos los tipos de mezclas. Comencemos viendo qué es una mezcla. Se le llama mezcla a los materiales compuestos por dos o varias sustancias, es decir, cuando revuelves dos o más elementos, eso que se conforma es una mezcla. Un ejemplo es cuando disuelves o revuelves azúcar con agua, o también el café con leche. Estos son mezclas, ¿ya viste? Pero existen dos tipos de mezclas. Unas son las mezclas homogéneas y otras son las mezclas heterogéneas. Veamos las características de cada una. Las mezclas homogéneas es la combinación de dos o más elementos o sustancias en cualquier estado de la materia, donde no se distinguen sus componentes. Además, estas mezclas presentan un aspecto uniforme, es decir, son aquellas mezclas en las que sus componentes están mezclados de tal forma que es imposible diferenciarlos a simple vista. Un ejemplo es el agua potable, que es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. También el café, que es una mezcla de agua, café y azúcar. Además, otro ejemplo es la leche con chocolate, ya que es la mezcla de estos dos elementos. Así como cualquier tipo de agua frutal, ya que el agua frutal está hecho de agua, azúcar más fruta, entre muchos otros. ¿Viste que en todas estas mezclas no se distinguen los elementos que la conforman? Solo se ve una sola mezcla. Es por esto que se denominan mezclas homogéneas. Pero las mezclas homogéneas se pueden encontrar en los tres estados de la materia, es decir, en estado sólido, líquido o gaseoso. Algunas mezclas en estado sólido son el chocolate, también el bronce o el acero. Y algunas mezclas en estado líquido pueden ser el agua con azúcar, además del agua con alcohol o la leche con chocolate. ¿Recuerdas que ya habíamos visto que el agua es un disolvente universal? Y por último, las mezclas homogéneas en estado gaseoso pueden ser el oxígeno y el dióxido de carbono, además del aire. ¿Ya viste? Hay mezclas homogéneas en los tres estados de la materia. Ejemplos de mezclas homogéneas. Aire. El aire es una mezcla homogénea que consiste de una solución gaseosa. El nitrógeno, al ser el principal componente, 78% aproximadamente, pudiera considerarse como el solvente del aire, mientras que el oxígeno, 21%, el argón, 0.9%, y los demás gases vienen a ser los solutos, los componentes de menor proporción. Agua del mar. El agua del mar es una mezcla homogénea líquida o una solución en la que están disueltas enormes cantidades de sales. Chocolate con leche. El chocolate con leche es una mezcla homogénea en el que la leche vendría a ser el solvente y el chocolate, junto con el azúcar, el soluto. Vidrios coloridos. Los vidrios coloridos son mezclas homogéneas sólidas o soluciones sólidas, en las cuales el vidrio es el solvente y los óxidos metálicos coloridos los solutos. Aleaciones. Las aleaciones, como el bronce y el latón, también son mezclas homogéneas sólidas, en las cuales tanto el solvente como los solutos son metales. Mezclas heterogéneas.
Las mezclas heterogéneas, a diferencia de las mezclas homogéneas, presentan las siguientes características. Son de apariencia desigual o no uniforme, por lo que pueden mostrar varios colores o relieves. Poseen más de dos fases materiales, es decir, puede haber más de dos sólidos, líquidos o gases al mismo tiempo. Sus componentes se observan y se diferencian a simple vista. No se habla de soluto o solvente, sino simplemente de componentes o solutos, ya que estos no son miscibles. En consecuencia, cada componente se encuentra físicamente separado del otro, por lo que conserva sus propiedades originales. Por ejemplo, en el plato de cereal, las rosquillas azucaradas, aun cuando se mojen y ablanden en la leche, no han sufrido ningún cambio químico notable. Lo mismo sucede con la leche. Fases de las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas presentan más de una fase material. Por lo tanto, en ella veremos más de un estado físico, o más de dos líquidos, sólidos o gases perfectamente reconocibles y diferenciables. Cada fase conserva sus propiedades originales debido a que las interacciones entre los componentes de la mezcla no son tan íntimas como en el caso de las mezclas homogéneas. Por ejemplo, en el plato de cereal las rosquillas representan una fase sólida, mientras la leche una fase líquida. Se dice pues que se trata de una mezcla líquido-sólido o sólido-líquido, dependiendo de cuál sea la proporción de leche y rosquillas. En el caso de la mezcla aceite-agua, tendremos dos líquidos inmiscibles que forman una mezcla líquido-líquido. Hay pues dos fases, una de aceite y otra de agua, cada una con sus propiedades químicas originales. Una mezcla de pimienta negra y sal vendría a ser una mezcla heterogénea sólida-sólida, donde se distinguen ambos componentes por la diferencia de sus colores. Ejemplos de mezclas heterogéneas. Paella. En la paella tenemos una mezcla heterogénea sólida, formada por arroz, mariscos y pescados, así como de otros aderezos. Encurtidos. En los tarros de los encurtidos vemos muchos vegetales cortados, aceitunas, pepinillos, zanahorias, etc., los cuales junto con el vinagre o en una solución salina conforman una mezcla heterogénea sólida líquida. Plastilinas. Cuando se amasan plastilinas de distintos colores, se obtiene al principio una mezcla heterogénea, hasta que sus colores se mezclen por completo y se tornen oscuros. Nubes. Las nubes son coloides gaseosos. En ellas, unas microscópicas gotas de agua, rodeadas de polvo y otras partículas, se encuentran suspendidas en el aire, con la suficiente densidad para dispersar la luz del sol en su blancura característica. Bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas tienen los tres estados de la materia: la bebida en sí misma, líquido, los cubos de hielo, sólido, y las burbujas, gas. Mosaicos. Los mosaicos componen una especie de obra artística que sobresale por la diferencia de los colores de sus piezas o piedras.